Vaya, damos inicio entonces a la temática, ¿verdad? Que es el vector aceleración media y aceleración instantánea. Vamos a definir nuevamente, ¿verdad? La aceleración media en el movimiento bidimensional. Me dice que la aceleración media de una partícula se define como la razón de cambio del vector velocidad. Este símbolo se llama, ¿verdad? Incremento, cambio de velocidad o incremento de la velocidad en el intervalo de tiempo, ¿verdad? Que sería el delta de t. El delta de t no es más que un tiempo final menos un tiempo inicial, ¿verdad? O un tiempo 2 menos un tiempo 1. Acuérdese que las ecuaciones se pueden trabajar de las dos maneras, ¿verdad? Como tiempo inicial y tiempo final, o como tiempo 2 menos tiempo 1, ¿verdad? Donde el tiempo 2 sería el mismo que el tiempo final y el tiempo 1 igual que el tiempo inicial. Entonces aquí tenemos dos puntos, ¿verdad? Agarramos dos puntos de la trayectoria, ¿verdad? Este es el movimiento bidimensional. Ya no es en línea recta, ¿verdad? Sino que nosotros lo vemos acá, que es un movimiento en dos dimensiones, tanto a lo largo del eje X como a lo largo del eje Y. Tenemos el punto 1, el vector velocidad inicial, y el punto 2, el vector velocidad final. Entonces nosotros observamos que ese vector aceleración media siempre apunta en la dirección del vector delta de v, que delta de v no es más que velocidad final menos velocidad inicial. Entonces estos son los esquemas, ¿verdad? Para poder definir la aceleración. Aquí me dice, ¿verdad? Que el vector aceleración media tiene la dirección del vector de cambio de velocidad. Aquí podemos observar nosotros, ¿verdad? Los vectores, el vector velocidad 1, el vector velocidad final y el vector delta de v o cambio de velocidad, ¿sí? Y aquí tenemos el vector aceleración, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Aceleración media, yo la voy a representar siempre a med, que sería igual a delta de v entre delta de t. Pero ese delta de v dijimos que era la velocidad final menos la velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Pero este vector velocidad final, acuérdese que como estamos en dos dimensiones, va a tener componentes tanto en X como en Y. Al igual que el vector velocidad 1 va a tener componentes en X y va a tener componente en Y. Aquí ya las tenemos agrupadas, ¿verdad? La velocidad final en X menos la velocidad final, menos la velocidad inicial en X, ¿verdad? Y todo esto me corresponde a la dirección Y. Estamos utilizando los vectores unitarios, ¿verdad? Y J. Y luego, ¿verdad? Las componentes de Y, que sería la velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y, también en la dirección J, entre T final menos T inicial. Pero como acuérdese que nosotros no podemos sumar todo esto, sino que debe de hacerse por parte, ¿verdad? Quiere decir que la componente de I la voy a dividir entre el intervalo de tiempo, así como también la componente de Y la vamos a dividir entre el intervalo de tiempo, ¿sí? Al final, ¿qué voy a obtener acá? Este resultado, velocidad final menos velocidad inicial, me da como un delta de V entre un delta de T, ¿verdad? Todo en la dirección Y, obteniendo al final, ¿verdad? Las componentes de la velocidad media en X y la velocidad media en Y. Esto es todo el procedimiento que nos lleva la aceleración media, ¿verdad? No es solo hacer una resta cuando estamos en el movimiento en una dimensión, sí es fácil, ¿verdad? Porque solo voy a restar la velocidad final menos la inicial. Igual el tiempo final menos el tiempo inicial y vamos encontrando el resultado, ¿verdad? Pero aquí tenemos que ir trabajando con los vectores unitarios y con las componentes, ¿verdad? Aquí es importante recordar lo que se vio en vectores unitarios, que yo no puedo sumar I con I ni J con J, perdón, no puedo sumar I con J, ¿verdad? ¿Sí? Sino que tiene que ser I con I y J con J, agrupar las componentes para poder realizar la suma. La siguiente, que sería la aceleración instantánea,
La aceleración instantánea me dice que esta se define como el límite, de la aceleración media, dice cuando delta de t tiende a 0, ¿sí? Se define como el límite de la aceleración media cuando delta de t tiende a 0. Es decir, que la aceleración instantánea la voy a representar solamente con a. No se le olvide el símbolo de vector. Sería igual, me dice, al límite de la aceleración media cuando delta t tiende a 0. Y esto sería entonces el delta de v entre delta de t, que así hemos definido la aceleración media, ¿verdad? Pero como estamos hablando de un límite, el límite me lleva a lo que es el diferencial de v entre dt, ¿verdad? ¿Qué significa esto? La derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Quiere decir entonces que la aceleración instantánea va a ser igual a la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Me dice, ¿verdad?, que el vector aceleración instantánea siempre apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Aquí lo podemos observar nosotros, ¿verdad? Es como una línea tangente a la trayectoria. El vector velocidad es una línea tangente a la trayectoria. Acordémonos la diferencia, ¿verdad?, entre aceleración media y aceleración instantánea, que aquí solamente tomamos un punto, ¿verdad? Esto es para un punto dado, un punto específico de la trayectoria. Aquí vamos a continuar con la definición de aceleración instantánea, ¿verdad? Como me dice que era el vector velocidad, pero acuérdese que ese vector velocidad tiene componentes en X y tiene componentes en Y. Entonces va a ser la derivada de la componente de la velocidad en X con respecto al tiempo en la dirección Y más la derivada de la componente de la velocidad en Y con respecto a T en la dirección J. ¿Y qué voy a tener como resultado? Una componente AX en la dirección Y más una componente AY en la dirección J. Así voy a poder encontrar la aceleración instantánea. Pero también esa componente de la aceleración instantánea, como hemos dicho, ¿verdad?, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, también es igual o equivalente, ¿verdad?, a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Es decir, que si me dan la posición de la partícula y me piden que encuentre la aceleración instantánea, ¿qué procedimiento debo de hacer? Derivar dos veces el vector posición con respecto al tiempo para poder obtener la aceleración instantánea. Es decir, que me quedaría la componente en Y y la componente en J, ¿verdad? Al ir derivando cada una de estas componentes, ¿sí? La componente de la derivada en Y con respecto al tiempo va a ser igual o equivalente a la segunda derivada de Y con respecto al tiempo, ¿sí? En términos generales, ¿verdad? O en resumen, quiere decir que para poder calcular la aceleración instantánea, debo de conocer el vector velocidad. El vector velocidad está en función del tiempo, ¿verdad? Es una ecuación, es una expresión que me permite poderla derivar para poder obtener el vector aceleración. Cuando ya tenemos ese vector aceleración, lo evaluamos en el tiempo que nos pide el ejercicio. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de aplicar nosotros, ¿verdad? Las ecuaciones. El ejercicio me dice, se está usando, dice, un carrito robot para explorar una superficie. La magnitud del descenso, dice, es el origen de coordenadas y está en el plano XY. El carrito que representamos como un punto, dice, tiene coordenadas XY que varían con el tiempo, según las ecuaciones, ¿verdad? Me dice que X es igual a 2.0 metros menos 0.25 metros por segundo al cuadrado por t cuadrado. Y que Y es igual a 1.0 metros por segundo por t más 0.35 metros por segundo al cubo por t cubo. Y me dice que calcular la aceleración media del carrito en un tiempo inicial de 2 segundos hasta un tiempo final de 5 segundos, ¿verdad?
A esto nosotros le conocemos como el intervalo de tiempo. Y después me pide que calcule la aceleración instantánea para o en un tiempo de 4 segundos. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos el ejercicio? ¿Qué es lo que me ha dado acá? Me ha dado las coordenadas del carrito, ¿verdad? El punto de coordenadas XY. ¿Cómo lo voy a transformar o cómo yo voy a poder llegar a la ecuación de la aceleración media? Nosotros vamos a ir escribiendo, ¿verdad? La ecuación y la ecuación me va a ir guiando qué es lo que voy a ir encontrando. Me dicen cómo estamos, si ya estamos listos o damos unos minutitos para poder dar inicio a la solución del ejercicio. Solo copiamos el ejercicio, ¿sí? Ahí me avisan entonces ustedes cuando ya estemos listos para poder compartir pantalla y para que veamos el proceso. Ya casi. ¿Podemos compartir ya la pantalla de la pizarra? Sí, licenciada. Bueno, gracias. Me van ayudando ustedes, ¿verdad? Con los valores, con las ecuaciones para poder ir trabajando. La pregunta es la aceleración media, ¿verdad? Me piden la aceleración media en el intervalo de tiempo inicial, dice, de 2 segundos y el tiempo final de 5 segundos, ¿sí? Usted lo primero que hace es plantearse la pregunta, ¿verdad? Me dicen la aceleración media para esos tiempos o para ese intervalo. Y usted dice, ¿cómo se define aceleración media? Para ver qué es lo que necesitamos. Aceleración media le dice que es velocidad final, ¿verdad? Menos velocidad inicial entre t final menos t inicial. Pero que esa t final, perdón, esa velocidad final va a tener sus respectivas componentes, tanto en X como en Y, al igual que la velocidad inicial va a tener sus respectivas componentes. Entonces lo que vamos a tener que hacer, ¿qué es? A ver, ¿qué es el primer paso, verdad? ¿Cuál sería el primer paso que debo de realizar? ¿Qué necesito para poder encontrar la aceleración media? Las velocidades.
Ajá, necesito las velocidades, pero para poder obtener las velocidades, yo necesito el vector velocidad en general, ¿verdad? ¿Sí? Y ese vector velocidad en general, ¿cómo lo voy a obtener? ¿Cómo voy a obtener el vector velocidad? Yo necesito un vector velocidad para poder, un vector velocidad que va a estar en términos de I y en términos de J, para poder evaluar en ese vector velocidad el tiempo inicial y poder obtener la velocidad inicial. Luego, en ese mismo vector velocidad, voy a evaluar el tiempo final de 5 segundos para poder obtener la velocidad final. Pero la pregunta es, ¿cómo obtengo el vector velocidad? En la fórmula que nos dio del vector de aceleración media. Aquí tenemos la aceleración media. Aquí está la aceleración media, que es velocidad final No. menos Ah, sí, velocidad sí. inicial, ¿sí? Pero como le explico, usted necesita tener un vector velocidad en general. ¿Cómo obtengo ese vector velocidad? Esa es la pregunta. Porque lo que le han dado a usted son las coordenadas, ¿verdad? ¿Sí? Si usted tiene las coordenadas X y Y, lo que está obteniendo que le dice que X es de 2.0 metros menos 0.25 metros por segundos al cuadrado por T cuadrado, ¿sí? Se ve bien ahí el segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado por T T, cuadrado. ajá, T cuadrado. Y Y me decía que era igual, ¿a quién era Y? A 1.0, Metros por segundo. ajá, metros por segundos Por T. por T, Más 0.35 metros segundos al cuadrado. al Al cubo, cubo, sería el cubo. Sí, el cubo. sí, Por al T cubo. cubo, por un T al cubo, ¿verdad? Sí. Cerramos ahí, eso es lo que usted tiene. Tiene como las coordenadas. ¿Para qué me sirven las coordenadas? Las coordenadas a usted le sirven para poder encontrar el vector R. Acuérdese que el vector R era X en la dirección Y más Y en la dirección J. ¿Sí? Aquí tenemos que aplicar lo que ya aprendimos, ¿verdad? Y una vez que tenía usted el vector R, aquí lo voy a escribir todo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí va a estar 2.0 metros menos 0.25 metros por segundo al cuadrado por T cuadrado. Todo esto va en la dirección Y más 1.0 metros por segundo por T más 0.35 metros por segundo al cubo por T al cubo y todo esto en División J. J, ¿sí? Entonces aquí usted lo que tiene es el vector posición, pero ¿para qué me sirve ese vector posición? Ajá. Ese vector posición me sirve para poder encontrar el vector velocidad. ¿Y cómo voy a encontrar el vector velocidad? Ah, porque la velocidad instantánea era la derivada del vector posición con respecto al tiempo, ¿sí? Tiempo. Entonces significa que yo debo de derivar el vector posición para poder obtener el vector velocidad, ¿sí? No sé si escribimos aquí a la par. Ustedes ya saben, ¿verdad? Que hay que irle escribiendo acá, hay que escribir el vector posición para derivarlo, ¿verdad? Pero aquí voy escribiendo ya la derivada. ¿Cómo me quedaría? La derivada de 2 metros sería 0, ¿verdad? Porque no está en términos de t, ¿sí? Se vuelve una constante, 2 metros se me vuelve una constante, me quedaría solamente esta derivada. ¿Cuánto me quedaría de esta derivada? Menos 0.50, ¿verdad?
.50 metros por segundos al cuadrado por T. Y todo esto estaría en la dirección I. Le voy a colocar acá I. Más, ¿cómo quedaría la otra? Acá la derivada de 1.0 metros por segundo, como está en términos de T, me quedaría 1.0 metros. por segundo, ¿verdad? ¿Sí? Más, acá me queda 3, como está, voy a derivar 0.35 metros por segundo al cubo por T al cubo. ¿Qué significa? Que ese T al cubo lo voy a multiplicar por... Le da 1.05. Ajá, por punto 35. Ajá. 1.05. 1.05. ¿Eso era punto 35 o tenía otro valor? 0.35. Que multiplicó por el 3. Ajá. Estos son al cubo por, ahora me queda T Al cuadrado. cuadrado, ¿verdad? En términos de J. J, ¿sí? ¿Qué es lo que he obtenido? Es decir, que al derivar el vector posición, yo he obtenido el vector velocidad. Ese es el que yo necesito ahora para poder evaluar el tiempo 1 de 2 segundos y poder obtener la velocidad inicial. Y después evaluarlo para el tiempo 2 de 5 segundos y de esa manera estaría encontrando la velocidad final para poder ir a sustituir a la velocidad media. ¿Se comprende entonces cómo vamos a partir? Va a depender de la información que le den a usted en el ejercicio. Esto es fundamental, ¿verdad? Cuando le piden a usted la aceleración media y la aceleración instantánea, puede ser que le den las coordenadas o el vector posición. Usted tendría que derivar ese vector posición para poder obtener el vector velocidad y poder evaluar en los tiempos que le piden. Pero se puede dar el caso también que le den ya de una vez el vector velocidad. Le dice, ¿verdad? Que la partícula en función de la velocidad es, y le dan todo este vector velocidad, ya no tendría usted que derivar, sino que es lo que tendría que hacer usted acá. Solamente ir sustituyendo en los tiempos que le dan para ir obteniendo velocidad final y la velocidad inicial. ¿Se comprende entonces cómo es que vamos a hacer el análisis? ¿Sí? Entonces, usted tiene que ver qué es lo que le dan para ver qué es lo que va a aplicar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? Porque pasaríamos ahora a trabajar con el vector velocidad. Me van a dictar ustedes el vector velocidad para poder evaluar en ese vector. Tendría que borrar todo acá y escribir el dichoso vector, ¿verdad? Ahora voy a escribir el vector velocidad, ¿cómo le ha quedado? Si me ayudan a dictarlo, por favor. Sería menos 0.50 metros sobre segundos al cuadrado. Por 2 segundos. Acá, vamos a... Aquí sería, no quedó en términos de... por una T, ¿verdad? Sí, por una T. Sí. Y todo esto en la dirección I. Más. ¿El otro cómo quedaba? Quedaba 1.0 metros sobre segundo Ujú. más 1.05 metros sobre segundos al cubo por T cuadrado, dirección J. Aquí lo que he hecho es nuevamente escribir el vector, ¿verdad? Ahora usted va a trabajar y lo va a evaluar para cada tiempo. cada tiempo, para